Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Antonio Castillo González y el día de hoy vengo a explicarles y a exponerles acerca de la historia de la educación, ya que es necesario que conozcamos los orígenes, es necesario que conozcamos el surgimiento de la educación, necesario es que conozcamos el proceso que ha tenido este desarrollo, esta educación. Y bueno, yo trabajé con una pequeña línea del tiempo, utilizando los materiales que fueron hojas de colores. Y mi línea del tiempo comienza con una pequeña introducción, el cual es la historia de la educación. Es un relato fascinante que nos muestra cómo las sociedades han organizado el aprendizaje y la transmisión de conocimientos a lo largo del tiempo, desde las primeras formas de enseñanza informal en las sociedades prehistóricas hasta los sistemas educativos estructurados y globalizados de hoy en día. Sabemos que la educación ha venido de menos a más y ha venido a influir para bien en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la necesidad de seguir adquiriendo conocimiento. Hoy tenemos la necesidad de seguir desarrollando nuevos aprendizajes. Por ello, en el año 300 nos dice que en el Valle de México, en la época del dominio, en México había templos, es decir, escuelas, denominados Calmecac, para los hijos de la nobleza, para los plebeyos. Y en estas escuelas aprendían oficios, se preparaban para la guerra y para el servicio a las divinidades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el surgimiento de la educación, en aquel tiempo antiguo, no se tenía una libertad como se tiene el día de hoy, ya que si tenían una educación era para salir a la guerra, era para servir a las divinidades. Entonces, para la educación de los pueblos surge una idea influenciada por la prole para que se utilicen las destrezas y costumbres. Ya más adelante, en el año 1521, la educación se denominaba como una educación colonial, en donde las actividades educativas fueron asumidas por las diversas órdenes religiosas, y los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores, de adiestramiento en artes y oficio. ¿Sí? En un tiempo antiguo llegó la religión a imponer una educación, por así decir. Sí, educación que ellos daban, educación que solo ellos podían dar. Y nos dicen que en 1821 el gobierno real, en el último tercio del siglo XVIII, influido por las ideas de la Ilustración, el gobierno real fundó colegios, universidades y se crearon las primeras escuelas de educación básica, gratuitas para niños y para niñas.
quiere decir esto? Que decíamos que la educación ha venido de menos a más, que hoy se sigue implementando este desarrollo de conocimientos en cada uno de nosotros. Por ello el gobierno real quiso influir una idea que para mí en lo personal fue una idea demasiado buena, demasiado acertada, el que se construyeran universidades, el que existieran instituciones que ayudaran a los niños, a los jóvenes, a tener un desarrollo formativo, a tener un desarrollo educativo. ¿Sí? Y bueno, ya más adelante, en 1867, existió una educación en el periodo independiente y fue en 1867, bajo la presidencia de Benito Juárez, que se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Se proponía la unificación educativa. Todo esto con un fin, todo esto con un propósito, de que los jóvenes, de que los niños se siguieran superando, se siguieran preparando y siguieran adquiriendo un conocimiento mayor a la que ya tenían. ¿Sí? Entonces, siguiendo en 1876, nos habla de los liberales y de la reforma. La primera generación de liberales mexicanos emprendió una importante reforma educativa que coincidía en buena medida con las ideas de los conservadores. ¿Sí? Es decir, que se inició con esta importante reforma educativa, que ya había leyes, que ya había ese derecho y esa obligación de seguir estudiando, de seguir teniendo una educación, un desarrollo formal en la educación, es decir, adquirir conocimientos que muchas veces no la encontramos en casa, no la podemos encontrar en el hogar, pero por ello se implementan y se implementaron en estas instituciones llamadas escuelas. En 1972, la reforma educativa dio apertura demográfica, tercermundista, justicia social y la reconciliación nacional, que estructuró la SEP. O sea que ya abarca lo que es la SEP, Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Ya hablando más cerca de estos años, en el año 2010, nos dice que la educación en México se caracterizaba por una matrícula creciente en educación superior y el inicio de la implementación de la segunda fase de la reforma integral de educación básica. Y para el año 2022 fue un periodo de transición curricular
con la implementación de la NEP, pero también enfrentó persistentes desafíos estructurales en términos de cobertura, calidad, rezago y financiamiento. Quise también realizar una pequeña conclusión a todo esto, el cual es la comparación entre la educación antigua y la actual. Bueno, esto es de suma importancia, el seguir conociendo y el seguir alegrándonos, porque hoy en día tenemos mayores libertades, tenemos mayores derechos, más derechos que antiguamente no se tenían, escaseaban los derechos, pero hoy en día, gracias a las leyes, gracias a aquellas instituciones que se fueron levantando poco a poco, hoy el hombre, el ser humano, tiene el derecho y tiene la obligación de tener una formación educativa. Como decía nuestra conclusión, que hay una comparación entre la educación antigua y la actual, y esta nos permite comprender la profunda transformación del proceso educativo a lo largo de la historia. Sabemos que en la antigüedad la educación estaba demasiado centrada en la repetición, en la disciplina y la transmisión de conocimientos de manera vertical, con un acceso limitado. ¿Sí? Había limitantes en aquel tiempo antiguo, pero hoy nos corresponde a cada uno de nosotros seguir esforzando. En contraste, la educación contemporánea se caracteriza en su enfoque humanista, inclusivo y tecnológico. Con esto quiero finalizar. La educación nos ha ayudado de gran manera. La educación formal ha venido a darnos un plus, ha venido a darnos mejoramientos académicos, ha venido a ser una ayuda en nosotros. Por ello, es importante que sigamos conociendo la historia de la educación, así como se los resumí en una línea del tiempo. Espero y les haya agradado este tema, esperando que les haya gustado esta información, y esperamos también seguir compartiéndoles acerca de la educación, que para nosotros es esencial. Muchas gracias.